quiero saludar a Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, que nos acompaña. Carlos siguió muy de cerca todo lo que fue esta intervención. Y yo quisiera comenzar haciendo una pregunta a Carlos Correa. ¿Venezuela es un Estado garantista de los derechos humanos? Bienvenido, Carlos. Bueno, a ver, creo que muchos de los derechos están en la Constitución. Esa es una garantía constitucional. Es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta que haya políticas públicas que efectivamente den cuerpo a esa garantía. Por ejemplo, una de las cosas que más se señaló a lo largo de las recomendaciones, en la que participaron 103 países, fue, mire, hay que garantizar la independencia del Poder Judicial. Entonces es muy difícil garantizar los derechos si no tienes un Poder Judicial independiente que efectivamente haga escrutinio y haga balance de poder. Eso, por ejemplo, en Venezuela es un déficit agudo, serio y que está afectando la vida institucional y la vida de los venezolanos. Entiendo que otro de los temas que fue tratado, digamos, y entre las recomendaciones que se le hacía a Venezuela, tenía que ver con la libertad de expresión, Carlos. Bueno, eso sí fue un tema importante. Cerca del 30% de los países que intervinieron lo señalaron desde la perspectiva del acceso a la información pública, que en Venezuela no hay garantía suficiente para el acceso a la información pública. En Venezuela el acceso a la información pública es absolutamente excepcional. Se habló de la violencia contra periodistas y las agresiones. Se recomendó que de alguna manera se garantizara el trabajo de los medios. Incluso algunos países mencionaron todas las dificultades asociadas al papel. Es decir, ahí detrás de eso está efectivamente los distintos casos que a lo largo del tiempo se han venido documentando en Venezuela. En Venezuela hay todo tipo de incidentes. Es más, hoy 3 periodistas fueron expulsados, 3 periodistas que venían a hacer cobertura en Venezuela fueron expulsados, no los permitieron acceder al país, y eso habla de un país que tiene una posición hostil y que incomoda y que trata de afectar a la prensa independiente. Bueno, creo que la periodista española, Nuria, a ella finalmente, después de más de 14 horas, se le permitió la entrada a Venezuela. Entiendo que se le dio autorización para que ingresara y pudiese realizar su trabajo. Carlos, si hicieras un balance de lo que pasó allí en Ginebra, ¿cuál sería? Mira, yo creo que bueno, esto es un proceso largo, es un proceso donde participan las organizaciones de la sociedad civil, participa el sistema de Naciones Unidas, participa el propio Estado. Yo creo que el balance da cuenta de los principales déficits. ¿Cuáles son los temas que salieron? Independencia del Poder Judicial, la necesidad de que se recojan y se acojan las recomendaciones de los sistemas de protección de derechos humanos y que se permita la visita de relatores y otras instancias de derechos humanos. Muchos países señalaron, por cierto, la denuncia de la Convención Americana. Y además de eso, el tema que hablábamos de la prensa. Yo creo que esos fueron 3 temas recurrentes, permanentes. Cuando se hablaba también de los periodistas, se hablaba de que hubiera garantías para el trabajo de los defensores. Yo creo que hay una radiografía en las recomendaciones de los desafíos que tiene el país. Vamos a ver, la sesión es dentro de un par de días, la siguiente sesión, cuál es la reacción del gobierno, cuáles son las recomendaciones que va a aceptar, pero que creo que buena parte de ellas servirían para construir una agenda que de alguna manera dé garantías de dignidad y paz para los venezolanos. Sería una buena agenda que proporcionara lo que señalas, pero es más o menos lo que siempre ocurre cuando se va a este examen periódico sobre derechos humanos. Y las recomendaciones son más o menos las mismas. El problema, Carlos, es que nunca se acatan. Claro, ahí creo que es muy importante, o sea, ¿cuáles son las ventajas de este proceso? En primer lugar, que hay un ejercicio de sistematización de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, del propio sistema de Naciones Unidas, y además permite que distintos países en todo el mundo presten atención por un momento y en las tareas previas sobre lo que está ocurriendo en el país. Y también permite que la sociedad venezolana y también otras sociedades tratemos de construir una agenda para el seguimiento, para tratar de forzar ese cumplimiento. Estos procesos siempre han ayudado, especialmente cuando se dan procesos de cambio, de transición, de gobiernos que de alguna manera entienden cuáles son sus obligaciones en el ámbito internacional. Yo creo que el primer paso de la denuncia es un paso a veces duro, a veces no tiene respuestas inmediatas, pero es el primer paso para tratar de obtener justicia.
Quiero darle las gracias a Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público. Carlos, buena tarde, gracias por acompañarnos. De nada, muy buenas tardes, hasta pronto.